Hola Luis, bienvenido. Qué gusto estar contigo en esta oportunidad. Hola Qui- Luis. Muy buenas a los dos. Yo también encantado de estar con vosotros, de compartir y como siempre de aportar valor. Así que ya estoy aquí preparado para todo lo que pueda aportaros. Gracias Luis. Bueno, comenzamos con la primera pregunta hacia ti en relación a cuál fue el momento o experiencia que transformó el inicio, digamos, de tu despertar hacia lo que ha sido todo tu proceso de investigación y de transformación como es la matriz de control. ¿Qué fue lo que te motivó e inspiró a investigar sobre el verdadero papel del dinero, por ejemplo, en nuestras vidas? Bueno, pues yo siempre digo que ha sido progresivo, es que viene como de, voy a decir de nacimiento, pero desde muy pequeño, como que ya no, nunca me he adaptado correctamente, digamos, como quiere el sistema, a la estructura del sistema. Siempre me ha gustado ir por libre, ya desde pequeñito, en todas esas actividades que te suelen llevar los padres, ¿no? Para hacer, e incluso a nivel religioso, yo no me sentía ahí en ese tipo de actividades y por las que he pasado en muchas de ellas, pero porque todavía no tenía esa capacidad de decidir, porque era muy pequeño, pero había algo en mí que decía que la estructura tal y como yo la veía, eso de hacer lo que todo el mundo hace, como que no me gustaba. Había un punto de rebeldía. Luego, conforme fui creciendo y me hice adulto y ya fui entendiendo cómo funciona la vida, el sistema, pues me di cuenta que la mayoría de la gente no es feliz, ¿eh? Y siguen unos condicionamientos sociales, unos patrones, pero no acaban de ser ellos mismos. Y a mí también me ha pasado, lógicamente, pero como que había algo que no me cuadraba en cuanto al mundo en el que vivimos. Veía que demasiada gente lo pasa mal y no hace nada por cambiar y continúa con los mismos hábitos, con las mismas actividades. Entonces, pues siempre he sentido que como que había una mano oscura. Yo no sabía, hace muchos años no sabía qué era exactamente, pero bueno, pues ahí fui avanzando, digamos, en mi camino de crecimiento personal, con mis propios procesos, con mis propias crisis personales, y sí que fue un punto de inflexión muy importante porque yo ya llevaba unos cuantos años en la divulgación, sobre todo ayudando a personas a salir de la ansiedad, con la parte más psicológica, el comportamiento, los hábitos. Y porque yo me había ayudado a mí mismo en mi propio proceso, me había servido y me puse como terapeuta a ayudar a muchas personas, escribiendo libros, ya divulgando contenido en redes sociales desde 2016. Pero claro, ese antes y después fue en 2020, con todos los eventos que todos conocemos a nivel mundial. Fue cuando ya dije esto no puede ser, no tiene sentido porque nunca se ha puesto todo un planeta de acuerdo para algo así, Ujú. como lo que ocurrió en 2020, que siempre hay todo tipo de puntos de opiniones distintas, los países siempre están entre ellos, si no en conflicto, pues casi, ¿verdad? Y en ese momento que vi que todo el mundo aceptaba las medidas y estaba todo el mundo de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, esa narrativa como que me hizo investigar muy profundamente con los medios que yo tenía, yo creo que con los medios que tiene todo el mundo en cuanto a lo que puedes hacer, yo sobre todo en libros, pero también en internet buscando información, divulgadores, informantes que pudieran ser fiables en cuanto a lo que estaba ocurriendo y ahí descubrí pues exactamente eso, que nunca se han puesto todo el planeta de acuerdo, salvo para ciertas cosas puntuales, como por ejemplo para ese famoso tratado antártico, donde está literalmente prohibido para el ser humano investigar por allí. Para eso está todo el mundo de acuerdo y también para lo que ocurrió en 2020. De hecho, algunos presidentes de algunos países no potencias que se sublevaron, por decirlo de alguna forma, ante la narrativa oficial, sufrieron todos consecuencias dramáticas, incluso desapariciones o muertes extrañas cuando divulgaron de forma pública pues que ellos no estaban de acuerdo con lo que se decía que estaba ocurriendo y todo lo que se planteaba. A partir de ahí, ya si no me encajaba todo lo que ocurría en el mundo ya hacía años, sí que fue un punto de inflexión donde me puse a investigar, donde escribí mis propios libros, La disidencia de los despiertos, que vienen a raíz de toda esa investigación, y me di cuenta, descubrí, digamos, o llegué al verdadero enemigo del ser humano, que es el propio sistema, que yo le llamo sistema de control, sistema corrupto, que no quiere nuestro bien,
que dice que nos protege, que dice que nos va a ayudar, que dice que quiere que seamos felices y libres, pero hace todo lo contrario. Y dentro del sistema de control, por supuesto, hay detrás unas élites, vamos a llamarle élites humanas, porque no sabemos quiénes son, de hecho no son figuras públicas, tienen a sus títeres, que los ponen como figuras públicas, que son los gobernantes, reyes y toda la gente que conocemos a nivel público, pero me di cuenta que detrás de toda esa estructura, digamos, había alguien o algo que movía a todos los países, a toda la estructura, a todos los presidentes y que son los que deciden qué se va a hacer en el mundo. A partir de ahí llegué a la famosa agenda que ya mucha gente conoce, la agenda en la que nos encontramos 2030 y bueno, seguí investigando, yo seguí profundizando y ya entré en los temas esotéricos, energéticos y más allá de lo que pueda haber en cuanto a lo que puede ser una colaboración, yo le llamo como una especie de colaboración entre posiblemente entidades no humanas con esta élite humana. Pero claro, cuando entramos ya a nivel tan profundo, yo sé que la gente ya le cuesta, ya incluso desconecta o dice, bueno, este ya está desvariando. Yo digo lo que mi conclusión y hasta donde yo estoy llegando y sigo investigando porque me considero un investigador de la verdad, como muchos de nosotros, porque queremos saber la verdad, porque nos hemos dado cuenta que aquí hay engaño y manipulación desde siempre y creo que se ha llegado ya al final de este engaño, o eso al menos queremos muchos de los que estamos divulgando. Así que bueno, podríamos dejarlo ahí en esa parte de las élites humanas. Hay un sistema social, económico, político y religioso que nos ha engañado desde siempre y a partir de ahí, pues bueno, me puse yo como propósito, no porque yo lo decidiera así, sino porque es que salía de mi interior propósito ayudar a cuantas más personas mejor a que dejasen de ser víctimas de este sistema, a que nos empoderemos de verdad, a que busquemos hacernos responsables de nuestra vida, dejar atrás el victimismo, la dependencia, la programación negativa que nos proponen para generar, ¿por qué no?, abundancia, prosperidad, salud, grandes relaciones a través de nosotros mismos, del poder personal que tenemos. Por eso uno la parte espiritual con la parte del crecimiento personal y la mentalidad, porque creo que deben de estar unidos. Tenemos que conocer el escenario. Yo me encargo de exponer el escenario que he descubierto y al verdadero enemigo, que acabo de hablar de él. Y por supuesto no me quedo ahí, sino que doy todas las herramientas que tengo, que a mí me están sirviendo en mi propia vida, a nivel de auténtica espiritualidad, para empoderar a todo aquello a todo aquel que viene a mis vídeos, a mis libros o a mis mentorías, simplemente para transformar el sistema de creencias, que ahí está la clave. Todo depende de nuestra mentalidad. Podemos conseguir casi cualquier cosa que nos propongamos, pero la mayoría de la gente se encuentra en una programación basada en la matriz, en la negatividad, en el miedo, en la culpa, y por eso no están creando realidad. Y por eso hay tanta gente que está mal en el mundo a todos los niveles. Hoy sé que nos vamos a enfocar en la parte más del dinero, que además es la herramienta estrella de control del sistema y de las élites, pero por ahí vienen la mayoría de los problemas. Así que yo me encargo de ayudar, de empoderar, pero siempre en base a mi propia experiencia y a lo que a mí me está sirviendo. Y así ha sido un poco mi historia hasta el día de hoy, que sigo al pie del cañón cada día dándolo todo y tratando de ayudar. Qué interesante, Luis, todo lo que nos estás compartiendo. Respecto a ello, tú has tenido, digamos, en todo este recorrido que has realizado en tu conocimiento y experticia, alguna motivación específica, algún hecho concreto que te haya motivado para investigar sobre el verdadero rol del dinero en la vida cotidiana nuestra como colectivo Sí. humano? Sí, sí, sí. Me di cuenta que la herramienta de control, como acabo de decir, es el miedo, pero podríamos poner al dinero como la herramienta más importante para controlar, manipular y esclavizar al ser humano. Me di cuenta que la mayoría de la gente sufre por falta de dinero, tienen problemas económicos casi toda la población y los achacan a problemas de relaciones, a problemas de salud, a problemas de estrés, a problemas en el trabajo, cuando de lo que no se dan cuenta es que el problema viene porque no saben dominar el juego del dinero, porque la herramienta de control, vuelvo a repetir, más importante que utiliza este sistema corrupto y estas élites es el miedo, pero también el dinero. El dinero ha sido creado para controlar al ser humano y nosotros para dejar de ser esclavos y para lograr salir de esa manipulación y de ese control, tenemos que aprender a dominar el juego del dinero y tenemos que generar prosperidad y abundancia. A nosotros nos han hecho creer desde las religiones, desde la política, desde lo social, que el dinero es malo, que el dinero corrompe a las personas y no.
No es así. Lo que es malo es no dominar el juego del dinero y ahí es donde nos manipulan. Eso sí que es malo. Lo malo es la falta de dinero en tu vida, porque el dinero dicen que no da la felicidad, yo digo que ayuda muchísimo y prefiero tenerlo y prefiero utilizarlo de la forma correcta, de corazón, sin hacer daño a nadie, porque hay que obtenerlo sin hacer daño a nadie, pero lógicamente si tú no tienes dinero, no tienes libertad. Yo asocio el dinero totalmente a la libertad en este mundo. Tú puedes ser más libre o menos dependiendo del dinero que tengas, porque el dinero te da posibilidad de elegir, te da posibilidad de estar en un lugar o en otro si no eres feliz, de cambiar de casa, de cambiar de país si es necesario, de muchas cosas que ahí es donde está la verdadera felicidad. No nos enseñan a dominar este juego del dinero, no existe la educación financiera en la escuela, que era donde debería de estar desde el principio, porque no interesa, porque lo que interesa es crear esclavos, esclavos ejemplares del sistema esclavizante en el que estamos, y que luego pues que seamos auténticos analfabetos en cuanto a la educación financiera y empecemos a endeudarnos, que es lo que quiere la Matrix, para meternos en la rueda de la rata que llamaba Robert Kiyosaki, que es meterte de lleno en el sistema, llenarte de deudas, alimentar tu ego para comprar cosas que no te puedes permitir y ya ser un esclavo que no va a saber salir jamás de esa rueda porque vas a tener que trabajar de cualquier cosa que no te gusta, que no es tu propósito, porque vas a tener que pagar, porque te has endeudado con los bancos y porque ahí ya vas a estar totalmente a merced de la matriz. Por eso no nos enseñan educación financiera. Así que la herramienta de control es el dinero, por lo tanto el dinero nos da la libertad, nosotros no nos queda otra que aceptar las reglas del juego, el dinero es una regla de este juego de la vida y tenemos que aprender a dominar esa regla. Y yo me encargo también en mi vida personal y en todo lo que enseño para que las personas aprendan a dominar la regla del dinero, que no es sencillo, estamos muy programados por la mentalidad de escasez, hay que enseñar la mentalidad de abundancia. Sí, me llamó mucho la atención que ahorita mencionaste, bueno, nos da la libertad financiera, nos da libertad individualmente, pero también creo que en el momento en que estamos como humanidad, como seres humanos, como planeta, somos nosotros los que vamos a crear nuevas estructuras, ¿no? Nuevos sistemas. Y el dinero precisamente es lo que nos da esa libertad, la habilidad de hacer, la habilidad de que nosotros podamos, em, pues, crear esas estructuras, ¿no? Qué padre sería que, ok, claro, podemos viajar y podemos tener muchas cosas cuando las necesitamos, al momento que las queramos, pero también que podamos, oye, ¿sabes qué? Tengo un proyecto de educación y quiero crear una escuela para que toda la gente, bla, 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 los niños, y entonces empezamos nosotros desde ahí, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con el dinero. El dinero nos Claro. da esa facilidad. Exacto. Y además, si tú quieres darle lo mejor a tus seres queridos, a tus hijos, necesitas dinero. Es que si no Ujú. lo tienes, no le puedes dar los mejores alimentos o las mejores posibilidades para ellos, ¿verdad? El dinero es imprescindible. Y yo he tenido que desprogramarme de toda esa mentalidad de carencia gracias a los libros, porque no te vas a encontrar en la educación oficial, ni en la universidad, ni en ningún lado que te enseñen a dominar la herramienta del dinero. No te enseñan. Entonces tienes que ir a los libros, tienes que ir a los medios alternativos para programarte de esa mentalidad que tienen las personas verdaderamente abundantes, que son las personas exitosas, empresarias, millonarias, ¿por qué no? Es que hay un tabú con el dinero, no nos gusta hablar de gente exitosa a nivel económico, de millonarios, ¿por qué no? Porque tenemos la creencia limitante de que el millonario es una persona corrupta, es alguien que ha ganado de forma fraudulenta y no es así, ni mucho menos. Hay de todo, como la persona que tiene pocos recursos, que también hay buena gente y mala gente. Por eso el dinero es algo neutral. Lo único que hace es amplificar lo que uno ya es a nivel interior. Por eso yo digo que las buenas personas, la gente de gran corazón, lo que tiene que hacer es dominar el juego del dinero para expandir precisamente esa bondad que tienen y para crear un mundo mejor. Mejor que el dinero vaya a buenas manos, a gente de buen corazón, porque van a expandir esa bondad y esa energía, que no a gente corrupta que muchas veces también acaba allí el dinero. Pero las creencias limitantes es lo primero que tenemos que trabajar para generar verdadera abundancia económica, material en nuestra vida. Sí, claro. ¿Y de qué manera estas creencias limitantes sobre el dinero se instalaron desde la infancia? ¿Cómo afectan estas creencias
o, eh, o nuestras futuras decisiones financieras? Pues claro, nosotros desde que nacemos, a no ser que tú hayas nacido en una familia con mentalidad de abundancia, que ya saben generar la abundancia porque tienen esa mentalidad, porque nadie genera verdadera abundancia si antes no tiene el sistema de creencias, a no ser que tú hayas nacido en ese entorno, lo normal es que tú vas a venir ya de un entorno de mentalidad de escasez, de personas que hablan negativamente del dinero, que lo rechazan inconscientemente, porque dicen que el dinero es corrompe, que es el mal de este mundo, etcétera. Entonces, claro, tú en tu subconsciente ya vas a estar rechazando ese dinero. Vas a creer que no es bueno, ni siquiera, ya nos lo dijeron también las religiones, que nos decían algunas de ellas que no era bueno ser rico, ¿eh? Que ya seríamos ricos todos en el reino de los cielos, pero aquí no, aquí hay que ser pobre, que lo bueno es ser pobre, decían algunas religiones. Fíjate qué Dios auténtico nos va a querer de verdad en la pobreza, ninguno. O sea que si existe un creador, nos va a querer abundantes, prósperos, exitosos, saludables, el verdadero creador. Pero claro, si hablamos de creadores tergiversados y manipulados y falsos dioses, pues te dicen que es bueno ser pobre. Si te das cuenta, dependiendo de las religiones, sin entrar tampoco, porque yo las religiones las estudio para aprender, como todo, me lo llevo al campo del crecimiento personal, pero si hablamos de la religión judía, habla de que el dinero sí es bueno, que el dinero es algo positivo. Y de ahí, y entonces miramos todas las gentes más millonarias del mundo y la mayoría de ellas vienen de ahí, de ese tipo de creencias. Nos damos cuenta que el sistema de creencias es lo que hace que una persona sea próspera y abundante. Por lo tanto, dependiendo del entorno, y el problema aquí está en que generación tras generación se va trasladando esa mentalidad de escasez de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, hasta que no hay alguien que rompe esa creencia y que sale de ese paradigma, no libera, digamos, a las siguientes generaciones que van a venir de esa mentalidad. Y alguien lo tiene que hacer. Y todos nosotros estamos llamados a ser esa persona, porque cuando nosotros salimos de esa mentalidad de escasez y generamos verdadera prosperidad y abundancia, ya hemos cambiado nuestro paradigma, nuestro sistema de creencias, porque si no, no llegaría esa abundancia a nosotros. Ya sabemos dominar ese juego del dinero y entonces es lo que vamos a transmitir a generaciones siguientes, a nuestros hijos. Entonces nos hacen creer desde la mentalidad de escasez este sistema que no podemos crear por nosotros mismos todo aquello que necesitamos y queremos para ser felices y que siempre vamos a depender de algo externo, de un sistema que nos va a dar lo que necesitamos. Esa es la mentalidad de escasez. Creer que nosotros no podemos crearlo por nosotros mismos. Todos los recursos que tú necesites para ser feliz pueden y deben de venir de ti. No tienes que estar esperándolo que te los dé un sistema, un político, un dios o quien sea. Esa es la diferencia entre un paradigma de abundancia y un paradigma de escasez. Así que es tan sencillo como eso, hacerse responsable. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente vive en el victimismo y sigue creyendo que su felicidad, su prosperidad y todo tiene que venir siempre de alguien que te lo va a dar a nivel externo. Y por lo tanto tú te quedas ahí esperando, a la expectativa, a que venga el político que ya sí te va a ayudar, que va a solucionar los problemas del país, o la empresa, o el dios, o lo que sea. No, tenemos que hacernos nosotros responsables. Lo tenemos que crear por nosotros mismos. Y ahí es donde está lo importante de todo, que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio, porque sí, hay que pagar un precio, sí. El que quiera salir de la pobreza que vive casi todo el mundo, no va a salir por arte de magia, no va a salir por un golpe de suerte, no va a salir porque de repente alguien le dé una información secreta, porque no existe todo eso. Existe alguien que crea una mentalidad correcta, que entiende que salir de esa situación es un proceso que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere años, que requiere perseverancia, que requiere disciplina, y eso es lo que te saca. A lo largo del tiempo es lo que te va sacando de ahí. De hecho, ahí tenemos el famoso libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que entrevista a todas las personas más millonarias de ese momento y llega a la conclusión para tratar de entender cómo piensa un millonario y llega a la conclusión que todos coinciden en que no es un don, algo especial lo que tienen, sino que es una perseverancia, es una disciplina, esa es la clave de todo, es una disciplina, eso es lo que iguala a todas las personas que salen de esa situación y que generan éxito, empresas millonarias o prosperidad. Una disciplina, una perseverancia. De nuevo nos vamos a la mentalidad, un foco puesto en lo que tú tienes que hacer cada día
que nada te distraiga de ese lugar, de ese foco, tu atención puesta bien dirigida y una acción diaria prolongada en el tiempo, disciplina, perseverancia, que te saca de esa situación, pero siempre desde la responsabilidad absoluta. Y así ha sido como yo lo entendí en su momento, lo estudié, lo empecé a aplicar y sin duda puedo decir que funciona, porque he podido dejar de preocuparme por el dinero. Me centro en mi propósito, hago lo que yo amo, lo que yo quiero hacer y ya no estoy preocupado por el dinero como he estado en tantas ocasiones, en distintos trabajos, incluso siendo funcionario público aquí en España, que yo he sido policía 16 años y aquí parece que si eres funcionario es que te ha tocado la lotería y es a lo máximo que puedes aspirar en España, porque es un puesto de trabajo fijo, porque es para toda la vida, porque tienes un buen sueldo y eso es una jaula dorada más. Es un techo económico. De hecho, yo no recuerdo en ningún momento en esos 16 años que yo dijese, ya no estoy preocupado por el dinero, ya no tengo que pensar en qué va a pasar a fin de mes, si viene algún imprevisto. No, siempre ha sido supervivencia, como lo que ocurre en cualquier trabajo, también en la empresa pública, en la empresa privada. Cuando he roto ese techo económico y cuando yo he podido generar de verdad prosperidad, solamente ha sido de una forma, y ha sido emprendiendo, ha sido creando algo por mí mismo. Negocio, empresa, marca personal, llámale como quieras, pero emprendiendo. No hay otra forma. Yo se lo digo a la gente con la que trabajo, con la que formo a muchas personas dentro de mis formaciones, les hablo de esto. Y no hay otra manera, pero no estamos con la mentalidad correcta. Nadie nos enseña esta mentalidad, yo tampoco la tenía, por eso me fui a buscarla a las personas que tenían esta forma de pensar, que eran mentores ya con muchos resultados, algunos de ellos millonarios. ¿Para qué? Pues para inculcarme de esa forma de pensar que yo no tenía y empezar a construir la verdadera riqueza. Y así fue. Creé mi marca personal, creé mi negocio, creé mi empresa de formación y ahora estoy, de verdad, rompí el techo económico y ya no estoy pensando en si voy a tener problemas a llegar a fin de mes, si va a surgir un imprevisto, etcétera. Estoy centrado en lo que toca hacer y de ahí viene la abundancia, porque la gente cree que tienes que enfocarte en ganar dinero y tampoco es eso. Tienes que enfocarte en ayudar a las personas a tu manera, con tu propósito, con lo que tú quieras aportar. Pero el dinero llega porque tú aportas primero un valor. Tú aportas algo a través de un producto o servicio, lo que tú creas, y a partir de ahí te enfocas solamente en cómo mejorar la vida de los seres humanos, en cuanto a lo que a ti se te dé bien y te guste hacer, y el dinero es una consecuencia inevitable que acaba llegando. Pero la mayoría de la gente no soporta el proceso, porque no es un proceso de un mes ni de un año, es un proceso en el tiempo. A mí me ha costado años. La mayoría de la gente se rinde, ve que no llegan los resultados, abandona y vuelve a su vida de atrás, que no le gustaba, pero que era más segura, era más estable, y vuelve al sueldo fijo o vuelve al trabajo de toda la vida. Es algo, por eso digo que la mentalidad es la clave. Yo me mantuve ahí, me mantuve y los resultados llegaron no porque yo sea especial, ni mejor, ni nada, simplemente porque tengo la mentalidad. Cualquiera la puede entrenar y esa es la clave de la abundancia. Interesante. Eso que acabas de mencionar, Luis, sobre la mentalidad como un aspecto fundamental, clave, digamos, en ese punto de inflexión que tú tuviste en algún momento, estuvo relacionado con alguna desprogramación para poder llegar a esa instancia. ¿Qué nos recomendarías, digamos, como para salir de esa desprogramación, de esas creencias limitantes relacionadas con la riqueza? Entendiendo como riqueza las tres áreas fundamentales de nuestra vida cotidiana, que son salud, dinero y amor. Sí, sí, porque cuando hablamos de prosperidad y abundancia siempre nos focalizamos demasiado en la parte económica, pero prosperidad y abundancia es también en la salud y es también en las relaciones. Y de hecho el pilar fundamental número uno por encima de todos tiene que ser la salud. Sin salud, para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres los sueños o los propósitos? Lo primero siempre es la salud. Entonces tenemos que ser grandes creadores de prosperidad y de abundancia en todas las áreas. Lo que yo recomiendo, lo que yo hago mentalidad absoluta y foco de atención solamente puesto en la información que a mí me empodera, que me hace crecer y que me enseña este tipo de mentalidad que estoy compartiendo hoy con vosotros, parte de ese sistema de creencias cada día. Es decir, mi foco de atención no está puesto en el entretenimiento, en la distracción, en los medios de comunicación masivos, en las élites, ni siquiera en los planes de las élites, ni en lo que van a hacer, ni siquiera en los temas conspiranoicos. No,
Yo estoy mentalizándome cada día en este sistema de creencias que es el que de verdad te hace próspero en todos los sentidos. Por lo tanto, lo que hago es estudiar a los mejores mentores del mundo, a los mejores libros del mundo, la mejor información del mundo dentro de los canales que tenemos en Internet, canales de YouTube, podcast, lo que quiera que sea. Estoy constantemente entrenando mi mente porque tú dejas de entrenar la mente 2 días y vuelves rápidamente al patrón mental negativo de toda la vida. Por mucho tiempo que lleves, yo llevo años y te lo digo, yo dejo de desconecto de todo esto y rápido vuelvo al sistema de creencias antiguo. Así que, punto número uno, el foco puesto en la información positiva constante, reprogramación de creencias constantemente y, por supuesto, pasar a la acción, es decir, aplicar todo lo que aprendes. Porque también he identificado que hay mucha gente que se queda toda la vida aprendiendo, leyendo, formándose, haciendo cursos y nunca aplicando. Y la parte clave de la manifestación de realidad es que tú apliques lo que aprendes, cuanto más rápido mejor, porque ahí es donde tú de verdad aprendes y te das cuenta en prueba y error lo que te va funcionando a ti, lo que no, por dónde te equivocas, qué tienes que mejorar, etcétera. Así que lo que hago es formarme con grandes mentores y aplicar constantemente en mi negocio todo lo que voy aprendiendo. Y eso no lo voy a dejar de hacer nunca porque me funciona, me va muy bien y vale para todo. Porque también digo que si tú te focalizas en la información que te da el sistema en cuanto a la salud, pues te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente está muy mal de salud. Si tú sigues lo que hace la masa en cuanto a la salud, te vas a dar cuenta que están equivocados. Entonces, ¿qué hago? Pues exactamente lo mismo. Me voy a medios que el sistema considera alternativos, pero yo los considero la auténtica salud. Me voy a grandes autores que hay por ahí, grandes libros que de verdad te hablan de salud, que muchos de ellos son censurados, tratan de quitárselos del medio, pero siempre acaban saliendo por allí y aprendo de auténtica salud. Y luego lo aplico en mi vida cada día, porque sé que si yo no hago lo que tengo que hacer cada día para tener salud, que son hábitos de vida saludables, no puedo esperar salud. Aquí lo extraño de la mayoría de la gente es que espera cosas sin hacer lo que tiene que hacer para que llegue. Porque tú le preguntas a todo el mundo que si quiere salud y todos te dicen que sí. Le preguntas que si quieren prosperidad y abundancia económica, todos te dicen que sí. Le preguntas que si quieren grandes relaciones a su alrededor, todo el mundo quiere lo mismo. Ahora, mira lo que están haciendo y hay una incoherencia absoluta. No hay gente trabajando los hábitos de vida saludables, quieren salud pero no se cuidan, no comes bien, no haces ejercicio, pero quieres salud. Incoherencia, es algo que ya tenemos que aprender. Yo quiero salud, claro que quiero salud, pero sé que si no hago lo que tengo que hacer, no voy a tener salud en el área de la salud. Si no hago lo que tengo que hacer para generar prosperidad y abundancia económica, que es aprender a emprender, que es aprender de negocio y de empresa, que es por donde de verdad llega la abundancia, no puedo esperar tener prosperidad y libertad, porque una empresa privada, un sueldo fijo, nunca te lo va a dar. Y eso la gente todavía sigue sin comprenderlo. ¿Y entonces qué hacen? ¿Cuál es la estrategia de este tipo de personas que no quieren pagar el precio que vale todo esto? Pues o se van a echar lotería para ser ricos, porque esa es la posibilidad que eligen, ¿eh? O esperan la herencia, a ver si le llega ya la herencia esa del cielo de tal familiar para ser ricos y están viviendo en esa esperanza que sabemos que no va a llegar y que si llega es peor todavía. O sea, por todos los problemas que llegan cuando a alguien le toca la lotería y no tiene la mentalidad correcta, le genera problemas de todo tipo. Entonces, claro, falta coherencia, falta ir de verdad a por la salud, a por la prosperidad, a por las grandes relaciones, haciendo lo posible a través de la responsabilidad de la que hablaba al principio, de aprender de auténtica salud, de aprender de cómo se genera esa prosperidad y cómo hay que hacerlo. Y por supuesto, si hablamos de las relaciones, pues igual, yo tengo que aprender primero a relacionarme conmigo mismo, a estar bien conmigo mismo, a ser mi compañía ideal primero, yo tengo que ser amigo de mío y ser mi mejor compañía para que luego lleguen esas personas por vibración a mi vida sin que yo tenga necesidad de estar con alguien por no estar solo o dependencias emocionales o relaciones tóxicas, ¿no? Tú primero tienes que estar bien contigo mismo, hacer ese trabajo interno y luego seguro ya verás cómo va a llegar la persona compatible con tu energía, con la que te vas a sentir bien. Siempre todo llega igual. Primero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y luego va llegando. Pero la gente, como te decía, sigue esperando y sin hacer lo que toca hacer. Por eso hay tantos problemas en este mundo. Sí, ¿sabes? Los hábitos y las disciplinas son impulsores importantes para darle una robustez y una permanencia en el tiempo a la mentalidad
que enlaza con un propósito? Claro, los hábitos es todo. Tú me dices, ¿cómo se crea la realidad? ¿Cómo se manifiesta? Tan de moda que está la ley de atracción, la ley de manifestación y todo este tipo de leyes. Que la gente de nuevo se va a lo fácil. La ley de atracción, la ley de manifestación. Voy a pensar en mi casa de los sueños y aparecerá de repente y la tendré. Voy a pensar en 1 millón de euros y voy a estar meditando y visualizando todos los días 15 minutos al levantarme y caerá 1 millón de euros o de dólares en el sillón de mi casa. Esa espiritualidad no funciona, nunca va a funcionar. Lo que hace que tú manifiestes realidad es los hábitos diarios, las acciones diarias. ¿Qué ocurre? Que la gente no tiene los hábitos correctos ni lleva a cabo las acciones diarias porque no ha trabajado el sistema de creencias, la mentalidad, y por eso fallan. Prueban, lo intentan, no les va bien en un mes y ya quieren resultados y abandonan. Y ahí es donde se acaba todo. La gente falla en la disciplina, pero fallan en la disciplina porque no tienen la mentalidad. Cuando tú aprendes de verdad cómo se obtiene el éxito en la vida en cualquier nivel, tú ya sabes que hay una ley que todos conocemos, que es la ley de causa y efecto, que es la que de verdad genera la realidad. Tú tienes que llenarte cada día de las causas positivas que generen los efectos que tú quieres conseguir en tu vida. Y eso es lo que yo hago. Yo quiero salud, yo tengo salud. Yo no recuerdo enfermar en años, ni ir al médico, ni nada. Pero no por arte de magia, no porque yo sea especial, no porque yo sea un elegido, no. Porque yo cada día como correctamente, hago mi ejercicio, tomo el sol, me descalzo, salgo a la naturaleza, no me rodeo de personas tóxicas, no miro información negativa y eso lo hago cada día. Soy disciplinado y por eso llega a mí la salud. Por eso, nada más que por eso. Cualquiera que lo haga va a recibir la misma salud. Solamente hay que hacer eso. Entonces, es tan sencillo. Todo llega por los hábitos, todo llega por la ley de causa y efecto. Así que vamos a centrarnos en lo que nosotros podemos hacer y debemos de hacer cada día en base a lo que decimos que queremos, que no haya más esa incoherencia y a partir de ahí ya verás, todo el mundo va a tener salud, prosperidad y abundancia con el tiempo. No es de un día para otro, se necesita un proceso y por eso tenemos que tener la mentalidad correcta. Pero no hay ningún secreto para todo esto que estamos hablando. Es que suena obvio, ¿verdad? Pero es que es obvio. Es que es tan sencillo. No hay secretos para el éxito. Pero la gente busca todavía la información que cree que tiene el millonario que tú no tienes y que por eso es millonario. No, el millonario ha dedicado miles de horas, de tiempo, de años más que tú y por eso es millonario. Y la gente no quiere aceptar eso. Queremos el placer rápido, el resultado rápido sin esfuerzo. Estamos programados para eso. Luis, habla sobre, claro, los hábitos, la mentalidad, ¿verdad? Tomar acción en esos resultados que queremos ver. ¿Hay de alguna forma en que la espiritualidad se enlace con estos resultados? ¿Tiene alguna función dentro de esta manifestación de abundancia, de riqueza? Claro, si hablamos de espiritualidad, estaríamos hablando de la parte energética, de la parte sutil, los planos sutiles. Si hablamos de los planos sutiles, nos referimos de nuevo a la parte de la mentalidad, el plano mental, el plano emocional, el plano energético. Tú no puedes pretender crear algo a nivel denso, material, si antes no se ha creado a nivel sutil, energético. Por eso nadie puede pretender, porque la gente se cree que es millonario porque tiene millones. No, es millonario porque primero se ha convertido en millonario en su mente. Primero lo ha sido en su mente. Se toma una decisión desde el principio, dices, yo no quiero pobreza en mi vida, yo no quiero sufrir por la falta de dinero, yo quiero tener una vida de prosperidad y a partir de ahí se crea en lo sutil primero. Se trabaja la mentalidad, si te das cuenta estamos hablando de planos espirituales porque eso es la espiritualidad, la parte mental, Claro. todo en mente aquí, ya nos lo dijo el Kybalión, todo en mente, pues bueno, pues si todo en mente y nosotros somos dioses creadores de realidad y hemos venido aquí a crear realidad en lo material desde el plano mental, desde el plano sutil, tenemos que trabajar inevitablemente primero ahí, tenemos que ser energéticamente, vibrar energéticamente primero como eso en lo que nos queremos convertir y a partir de ahí vamos a unir todo lo que he ido explicando hoy, la parte de hábitos, la Ujú. parte de disciplina, dedicación, perseverancia y finalmente nos convertimos, es decir, llega el dinero. Lo último es eso, lo último es lo material, lo físico. Primero hay que ser, luego hay que hacer y finalmente es tener.
Y la gente cree que primero hay que tener. Primero hay que tener para ser. No, primero hay que ser para tener. Hay que pasar por todo ese proceso. Planos sutiles, se trabaja el sistema de creencias, se pasa a la acción, se aplica todo lo que se va aprendiendo y con el tiempo se tiene. Y así es como uno se genera millones, salud o lo que quiera. Claro. Y bueno, claro, tenemos siempre que empezar por nosotros, queremos ver el cambio alrededor de nosotros, nuestra comunidad, nuestras familias, pero el trabajo lo tenemos que hacer individualmente. Y sin embargo, pasamos por alto que, que el beneficiarnos nosotros individualmente, creamos un efecto en nuestro entorno. ¿Cómo puede la sociedad beneficiarse si más personas adoptan esta mentalidad de riqueza? Si la gente tuviese esta mentalidad que estoy explicando aquí, se caería el sistema de control. Se caería todo lo que es la herramienta del dinero para controlar al ser humano. Se acabaría, porque todo el mundo podría y debería ser abundante, y eso es lo que deberíamos de hacer todos. De hecho, para que se acabara todo este sistema de control, la gente debería de enfocarse en su propósito de vida y en convertirlo en lo que los japoneses llaman el ikigai, en su propósito de vida, en su modo de vida, en su dedicación. Y todo el mundo debería estar centrado solamente en eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que más amas? ¿Cómo lo convierto en una dedicación profesional? Hasta lograrlo. Todo el mundo, cada uno en lo que ama, en lo que le gusta de verdad. Se acabaría el sistema. No podrían dominarnos desde la herramienta del dinero. Y todo sería un sistema verdaderamente de luz. Pero claro, primero habría que romper todo el hechizo de la Matrix, que es un programa mental. Es un programa mental que tiene la mayoría de la gente de escasez, de limitación, de miedo, de victimismo, de yo no puedo, de ya no tengo la edad, ya el país no me acompaña, es que mi familia, es que todos son excusas. Todos son excusas. Cuando alguien sale de verdad del victimismo, no hay ninguna excusa, nada te va a frenar. Es, como ves, es una mentalidad y a partir de ahí, si todo el mundo se dirige hacia su propósito de vida y hacia convertirlo en su modo de vida, se acaban los problemas en este mundo y las élites sería la peor pesadilla de las élites. Pero eso, lamentablemente, no va a ocurrir. No va a ocurrir porque hay mucha gente que incluso justifica su esclavitud, incluso se sigue autoengañando, incluso sigue diciendo que está bien cuando no está bien, de cara a la galería, como decimos aquí, las apariencias, vemos por ahí y todo el mundo quiere aparentar, en redes sociales también se ve la vida perfecta, todo el mundo feliz, y luego la mayoría de la gente es una mentira, es un engaño, problemas de todo tipo, dificultades. Entonces, la clave está ahí, en decirnos la verdad desde el principio. Tú tienes que ser honesto contigo mismo, decirte la verdad. Si no eres feliz en tu vida, no pasa nada. Hay mucha gente que no lo es, pero se puede cambiar. Lo importante es reconocerlo. Mientras sigas engañándote, pues ahí vas a estar, haciendo lo que el sistema quiere que hagas. La mayoría de la gente no es feliz, hace cosas que no quiere hacer, tiene problemas de todo tipo, va a un lugar cada día que no le gusta, solamente lo hace y va a ese sitio por dinero. ¿Y qué ocurre? Que como no son felices, buscan la vía de la felicidad rápida, que es otra trampa más del sistema, que es algo, el placer inmediato, dopamínico, porque eso es lo que genera dopamina en nosotros, que es esa hormona que te da un placer rápido, sin esfuerzo. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de la gente cae, lamentablemente, en las adicciones, en las drogas, en la comida basura, en las adicciones a cualquier cosa, puede ser comida, puede ser videojuegos, puede ser sexo, puede ser lo que sea, para buscar una vida de escape de una vida que no les gusta. Y ahí es donde está casi todo el mundo, entretenido, distraído por el sistema, por la matriz, pero muy pocas personas, como decimos aquí, cogiendo el toro por los cuernos, que quiere decir tomando las riendas de tu vida, yendo al origen que está causando la infelicidad y empezar a solucionarlo desde ahí. Es un proceso, de nuevo lo vuelvo a repetir, no, requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, energía y por eso la gente es que nos conocen muy bien, psicológicamente nos conocen muy bien, entonces saben que vamos a ir al placer inmediato antes que hacer todo lo que hay que hacer para solucionar de raíz. Y por eso tantas personas caen en el alcoholismo o en cualquier cosa y destruyen su vida y destruyen la vida de sus seres queridos. En los medios de comunicación y en las redes sociales, sin duda que tú has observado un rol ahí que juegan.
en términos de programación del colectivo humano. Concretamente, tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, la educación, eh, ¿qué has observado como perpetuidad, digamos, de la mentalidad de escasez que tenemos como colectivo humano? Los medios de comunicación y la educación del sistema lo es todo en cuanto a la programación mental. Digamos que es su canal de programación. Ellos nos programan como auténticos esclavos con la mentalidad de escasez, personas conformistas que nos conformamos con casi cualquier cosa para vivir toda la vida en la supervivencia, y lo hacen a través de este canal de programación que son los medios de comunicación comprados del sistema corrupto, y la educación, que tampoco es una educación, es una programación para que seamos ciudadanos ejemplares del propio sistema, buenos esclavos en definitiva. Entonces, claro, ese es el papel fundamental del que deberíamos de desconectarnos todos para de verdad cambiar el sistema de creencias limitantes, salir de todo eso, salir incluso de la educación reglada oficial. Eso es lo que deberían de hacer todos los padres conscientes con sus hijos, sacarlos de ese lugar porque no les va a aportar nada positivo, todo lo contrario, y a partir de ahí, por supuesto, dejar de ver medios de comunicación masivos, pero también muy atentos a las redes sociales, porque ahí tenemos, yo lo estoy repitiendo constantemente, el 98-99% del contenido que vemos en redes sociales es contenido basura, que también te entretiene, te distrae y tampoco te pone el foco en el lugar correcto. Por eso hay que saber filtrarlo muy bien. Que sí, que hay buenos divulgadores y hay buenos canales por ahí que puedes encontrar y que te ayudan de verdad, pero es lo mínimo. Uno tiene que filtrar muy bien qué es lo que de verdad debe de mirar, porque lo que tú miras, lo que tú atiendes es lo que te programa mentalmente. Y ahí está el enemigo está ahí. El enemigo está en la programación. Por eso el sistema nos bombardea constantemente desde las pantallas. Hoy, cada vez más desde Internet y las redes sociales, porque saben que la atención de la gente se ha desviado de la televisión a lo que son todos los canales que se llaman alternativos, pero que ya todo el mundo está ahí, porque todo el mundo está delante de una pantalla, de un teléfono móvil, todo el mundo está consumiendo contenido. Por eso el sistema ya está filtrado, y esas redes sociales que vemos que generan ese contenido basura, que hay muchas de ellas que son un contenido auténticamente horrible, pero ahí está todo el mundo enganchado. De nuevo, entretenidos, distraídos, prestando atención a algo que no les va a servir para solucionar su vida y totalmente fuera de foco. La clave del éxito es el foco, es la atención. Y la gente no se da cuenta todavía. Es la atención. La atención bien dirigida en la información correcta. Yes. Sí, no, muy interesante porque si nos damos cuenta, todas las estructuras a nuestro alrededor están hechas para eso, ¿no? Nos hacen pensar que somos libres, como dices tú, ¿verdad? Que tenemos la elección, eh, pero todo está sembrado de una manera que nos lleva a un camino bien específico, desde la educación, como ya sabemos, ¿verdad? Todo formado para la rueda de la rata, como Ujú. mencionaste antes, porque todo se basa en eso. Tienes que tener una familia, te tienes que casar, ahorras para tu carro, tu casa y te retiras. Vas de vacaciones, te retiras. Entonces es como que está, y por todos lados escuchamos eso, ¿no? Sí, En los medios de comunicación, en la escuela, la sociedad, todo el mundo habla solamente de eso. Entonces sí creo que es fundamental que la gente primero se dé cuenta de eso, que es un plan, es una agenda bien específica y ya de ahí, ok, hacernos conscientes, ok, ese es el plan, ahora hacia dónde me muevo yo, ¿no? Y empezar a usar las herramientas, como dices claro. tú. Claro, Sí. el primer paso siempre es la conciencia, darte cuenta. Si no te das cuenta, pues sigues siendo el esclavo ideal. El esclavo ideal del sistema es el que no se da cuenta que es un esclavo. Entonces no pretende o no quiere salir porque no sabe ni que lo es. El sistema lo Claro. hace muy bien, son muy inteligentes, nos hacen creer
que nosotros elegimos a los gobernantes, que votamos y que elegimos Sí, continuamente. Eso es una auténtica mentira, ¿verdad? Y también nos hacen creer que somos libres, que tenemos los días libres que además nos pone el sistema en los trabajos precarios que no nos gustan para que nos liberemos. Pero esa liberación, si tú te fijas, los fines de semana, la gente lo que hace es acabar siendo cada vez más dependiente de sus propias adicciones y de todo eso que hablaba yo de la dopamina, ¿verdad? Buscando de nuevo la vida escapar de esa vida que no te gusta para llegar al lunes y ver de nuevo la cruda realidad de que sigues en una vida que no te gusta. Y luego te dan 15 días en verano o un mes, al que tiene mejor posición le dan un mes de vacaciones para que de nuevo se crea que es libre y luego tú qué haces, pues comprarte un coche o comprarte algo que no te puedes permitir para sentirte mejor dentro de la vida que no te gusta. Todo eso son parches, todo eso son trampas en las que cae la gente, alimentando su ego constantemente, pero no poniendo solución real al problema. Yo me di cuenta muy pronto cuando no era feliz, he trabajado de muchas cosas, recuerdo cuando trabajaba de mozo de almacén, y no era feliz, lógicamente, en ese trabajo, ¿no? Yo sentía que podía hacer más cosas y mejores y podía aportar desde otro lugar. Y veía a mis compañeros en cada media hora del desayuno de cada mañana, muchos de ellos llevaban allí 30 años en la misma empresa, quejándose y quejándose, y del trabajo, del sueldo, del jefe, de la situación. Llevaban 30 años quejándose todas las mañanas en la media hora del desayuno. Yo llevaba allí 3 meses y decía, pero bueno, ¿esto qué es? Esto sí que es locura. La gente quejándose 30 años sin hacer nada por cambiar. Yo también me quejaba en ese momento porque me di cuenta que todo era precariedad y no lo quería para mi vida, pero pasé a la acción y me puse a hacer cosas. Y dije, ¿cómo salgo de esta situación? Vamos a crear un plan B. Ahora tengo este plan A que me da dinero, que es necesario porque necesito comer y las necesidades básicas, pero en mi tiempo libre voy a crear un plan de salida, un plan de escape. Y claro que es difícil y que en tu tiempo libre nadie quiere ponerse a formarse, a ver cómo sale de esa situación, a estudiar, a leer, porque lo que quieres es relajarte, mirar una serie, mirar la televisión o comer cualquier comida basura. Pero es que si no, no sales de esa situación. Entonces yo me di cuenta y empecé a crear mi plan B. A dormir menos horas que la mayoría de la gente, pero es que lo vuelvo a decir, es que hay que pagar un precio, es que no hay otra, pero salí de esa situación pronto. Y seguro que hoy voy a esa empresa y todavía están ahí esas personas haciendo lo mismo en bucle, como robot, quejándose sin hacer nada. Eso se llama victimismo. Eso se llama victimismo. Y yo hablo de responsabilidad. Estás en una situación que no te gusta, crea un plan B, crea un plan de acción en tu tiempo libre, cuando tú puedas. Siempre hay cosas que se tienen que sacrificar y cosas que hay que hacer, y porque es que no hay otra, pero vas a salir de ahí. Vas a salir si tú haces que puedas salir de ahí, porque solamente lo puedes hacer tú. Y bueno, lo he hecho toda mi vida en diferentes trabajos. También cuando era policía, tampoco era feliz, también sentía que no era mi propósito, y también pues fueron años duros de tener 2 jornadas de trabajo diarias, una de policía y otra para crear toda mi marca personal durante años, para hacer todo lo que estoy haciendo, y nadie me regaló nada, pero cosa de la cual me alegro, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es que nadie te regale nada. Porque también me di cuenta que a la gente que le regalan las cosas, aquí en este país, seguro que en cualquier otro hay mucho enchufe, aquí se le llama enchufe, las personas que entran por contacto o de cualquier manera, que luego no valoran lo que tienen, ni su trabajo, ni son buenos profesionales, precisamente porque no lo han ganado con su propio esfuerzo. De eso está plagado el mundo, ¿verdad? El país. Y además en puestos de alta responsabilidad, como puede ser, por ejemplo, policía, pero hay muchos otros. Bueno, pues yo eso lo vi y nadie me regaló nunca nada. Y agradezco de corazón que nadie me regalara jamás nada, porque lo mejor que nos puede pasar es crear por nosotros mismos nuestra vida. Si me preguntas qué es la felicidad es la satisfacción interior que tú tienes y que tú sientes cuando ves que por ti mismo estás creando algo propio para ti que te hace crecer, que te hace progresar. Esa es la verdadera felicidad, ese sentimiento. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo conoce. Entonces, claro, hay que salir del victimismo, tienes que crear ese plan, tienes que pagar el precio, tienes que dedicarte, tienes que hacer muchas cosas, pero es lo que hay. El que quiere algo, algo le cuesta. Y la vida, también me di cuenta que siempre premia el esfuerzo. Siempre lo he aprendido. Tú esfuérzate, tú haz tu parte, que te aseguro que tarde o temprano la vida premiará tu esfuerzo. No va a quedar en balde. A Sí, propósito de lo que acabas de mencionar sobre la felicidad, las sensaciones que nos llevan a esa experiencia,
cómo algunos distractores de alguna manera tienden como a sustituir eso, digamos, que uno lo experimenta a través de nuestra biología, de nuestro cuerpo físico, con lo que tú mencionaste también hace un momento respecto de la dopamina. Y acá en Chile, por lo menos, los sustitutos artificiales para generar esas sensaciones, entre comillas, de felicidad, es visitar los malls los fines de semana, en Claro. donde la gente accede a compras o simplemente con estar en el lugar y es muy probable que inconscientemente generan químicamente Sí. esa dopamina que se va transmitiendo en el cuerpo para generar esas sensaciones de felicidad artificial en realidad, ¿no? Totalmente, el sistema está muy bien diseñado para eso. Por eso los centros comerciales, que es a lo que te refieres, donde se reúne la gente solamente para Sí, comprar y que es emocional, porque mucha gente va allí para suplir una emoción negativa, una frustración, entonces se compra algo, ya se siente mejor, de nuevo un pico de dopamina, una energía limitada que siempre se acaba y que siempre va a estar buscando más picos de dopamina en realidad, porque lo que haces es volverte adicto a esa sensación para seguir en el engaño, para seguir en la trampa del sistema. Es así. Ujú. Tantos factores, ¿no? En nuestra vida, tantas cosas, pero como dices tú, primero hacernos conscientes y una vez haciéndonos conscientes, tomar los pasos necesarios. Y hay muchísima información. En las redes sociales hay muy buena información también. En YouTube puedes leer, o escuchar libros, ¿no? Pero eso requiere la responsabilidad, requiere que uno realmente quieres cambiar tu vida, realmente quieres hacerlo, tienes que tomar acción, tienes que ser constante y y dejarte de distraer, ¿verdad? Yo ahora eso es lo que noto, porque muchas veces hasta el mismo drama, ¿no? Alrededor de mí, son distractores y pensamos: "No, es que es una urgencia porque mi familia", es una distracción. Y en cuanto uno empieza a enfocarse, porque ya vamos a nivel más energético y espiritual, por así decirlo, pero en cuanto te empiezas a enfocar, esos dramas empiezan a caerse, esas, negatividad que te jala para que te enganches, empieza a disolverse, por así decirlo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Son ladrones de tiempo. Yo les llamo a eso ladrones de tiempo. Empezando por el teléfono móvil y las redes sociales, que es el mayor ladrón. Ahí estamos perdiendo nuestra vida cada día. La mayoría de la gente la pierde de esa forma. Pero luego hay personas que te quitan el tiempo por su victimismo. Te llaman para decirte lo mal que están y solamente para toda esa toxicidad y para que tú lo aguantes y lo escuches y te generes un entorno que te distrae. De nuevo, un ladrón de tiempo. ¿Y sabes qué ocurre? Que en este mundo, hoy en día, el problema de la dopamina y del placer inmediato ha hecho que la gente no tenga ya la capacidad de foco, de concentración. La gente no es capaz de ponerse un libro delante, un libro de papel de toda la vida, y estar leyendo una hora sin distracción, sin el teléfono, sin una notificación y atento a lo que está leyendo. Entonces, claro, ¿cómo pretendes conseguir cosas importantes en tu vida si no tienes la capacidad de atención, de concentración en algo sin estar distraído? No se puede. Por eso hay una enorme ventaja en las personas que vemos la trampa, que no caemos en esas trampas de toda la información constante de las redes, de internet, de lo que va a pasar, porque ahí hay un foco de distracción increíble y dentro del mundo de la conspiración ni te cuento. Cada día hay una noticia, hay un plan de la élite, hay algo que ha pasado en el mundo. Estamos hiperconectados, estamos hiperinformados y la gente lo que realmente está es hiperdistraída. Entonces, esa es la clave de todo. Hay que volver a concentrarse, hay que volver a no distraerse y aquello que tú quieras conseguir, aquello que tú quieras hacer realidad en tu vida, o le pones energía, foco y concentración y dedicación, o nunca se va a hacer realidad. Y en este mundo en el que vivimos, la mayoría de la gente no va a poder hacer realidad sus sueños porque si le pones un vídeo que dura más de 5 minutos no son capaces ni de verlo. Aunque el vídeo sea buenísimo, ¿sabes? Y te aporte mucho, prefieren ver un vídeo de 30 segundos en TikTok, alguien haciendo alguna tontería y ahí se quedan, ¿sí? Y le pones un vídeo que le puede cambiar su vida
y no aguantan ni... Yo lo sé porque yo publico contenido en TikTok, en Instagram, contenido rápido, dopamínico, pero bueno, trato de que sea bueno, trato de enganchar a esa gente, pero que vea algo que de verdad les sirva, les haga un clic mental, pero luego te vas a YouTube, que ahí le pones un vídeo de 10, 15 o 20 minutos y son muy pocas las personas que ven ese contenido, aunque sea muy bueno, da igual, da igual. Y es porque el sistema nos ha llevado a esa forma de vivir de hiperestimulación que hace que no podamos conseguir cosas importantes. De esa forma es imposible. Claro, claro. Bueno, pues estamos llegando a nuestro final de aquí, nuestro entrevistado con Luis. ¿Y tienes algo que quisieras dejar para esas personas que buscan liberarse de las ataduras financieras y que quieren vivir en plenitud, que quieren realmente ya dar el paso? Además de todo el excelente contenido que nos has dado ahorita. Que solamente hay una forma, que descubran su propósito de vida y que lo conviertan en su dedicación profesional. Esa es la salida real de este sistema, de esta matriz de control, esa es la salida real de la esclavitud del ser humano. Nosotros tenemos que generar prosperidad y abundancia, pero a través de nuestro propósito de vida. No se trata de generarla de cualquier manera y haciendo lo que sea, eso no vale, eso no funciona. Lo que haces lo vas a hacer muchos años, lo vas a hacer toda tu vida si es tu propósito. Entonces, no tiene sentido si lo estás haciendo solamente para generar dinero. Tiene que darte primero felicidad. Tienes que, cada día que te levantas, tienes que decir, esto es lo que yo haría, aunque tuviese 200 millones de euros en mi cuenta corriente, yo lo seguiría haciendo porque me encanta, porque lo amo y es lo que más quiero hacer toda mi vida. Eso es lo que yo animo a que todo el mundo encuentre y logre, porque es lo que de verdad te da el significado, la realización personal, la satisfacción interior, la mayor contribución que tú vas a hacer a este mundo es desde ahí, desde tu propósito de vida. Así que animo a todo el mundo a que se dirija hacia él y lo convierta en su dedicación profesional. Excelente. Bueno, Luis, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo Tus estoy redes en redes sociales. sociales, en YouTube. Si ponen Luis Garre, va a aparecer mi canal de YouTube. Tengo también un canal de podcast de entrevistas con divulgadores dentro del nicho del crecimiento espiritual. Y luego, pues tengo la página web www.luisgarre.com. A partir de ahí me pueden encontrar. Seguro que poniendo Luis Garre en Google va a salir ya ahí todas las redes. Muy bien, de todas maneras nosotros vamos a incluir todas las ligas para que puedan contactarte. Y bueno, síganos en Instagram y YouTube, Ileana y Ricardo. Nuestro sitio web es www.ileanayricardo.com. Y muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, y gracias, Luis. Muy buena Gracias, Luis. información. Un placer, un Gracias a gusto. vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.